Buenas tardes a todos. Es especialmente grato el poder continuar ahora dentro de este acto tan lujoso que es el segundo Congreso Nacional que ha organizado el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, el ICOGAN. Es importante la labor que se hace del ICOGAN desde el punto de vista de difusión de lo que es el conocimiento económico, de lo que es la legalidad, lo que es la sociedad civil. Y dentro de este contexto, pues la verdad es que se planteó hacer una mesa sobre la situación económica de Europa, de España, y un poco sobre los fondos europeos desde el punto de vista si han sido revulsivo. Y en esta mesa van a participar dos personas, que es un lujo tenerlas, que es don Pedro Casares y don José Vicente Marí Bosso. En primer lugar va a ser don Pedro Casares. Me gustaría, antes de que interviniera, pues hacer una breve semblanza de él, ¿no? Él es doctor en Economía, es profesor de Fundamentos de Análisis Económicos en la Universidad de Cantabria, ha dirigido el máster de Comercio, Transporte y Comunicaciones de dicha universidad, a su vez es diputado, es portavoz de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, es vocal de la Diputación Permanente y de las Comisiones Legislativas de Hacienda, Función Pública y Presupuestos, y es una persona muy activa en el Congreso, dado que ha sido ponente de 20 ponencias de proyectos de leyes, entre los que se encuentran, yo creo por su importancia mayor, 3 leyes de presupuestos generales del Estado. La verdad es que además desde el año de 40 Congreso Federal del PSOE es el secretario del área de Política Económica y de Transformación Digital de la Comisión Ejecutiva y Federal del PSOE. A mí me gustaría, Pedro, agradecerte tu disponibilidad y que hayas podido disponer dentro de tu apretada agenda la posibilidad de compartir con nosotros unas reflexiones acerca de lo que es la situación económica y un poco sobre lo que son los fondos europeos, que es una de las cuestiones de más actualidad. Y sin más, don Pedro Casares. Muy bien, intervengo desde ahí. Sí. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este segundo Congreso Nacional del Consejo General de Gestores Administrativos de España y también de Madrid. Para nosotros pues es un orgullo poder estar aquí y además compartir este tipo de iniciativas de los colegios profesionales, que yo creo que tienen que ser siempre respaldadas por las administraciones públicas, así que enhorabuena por el debate de la sociedad civil. Podéis contar siempre con nosotros para ello. Y también, por supuesto, gracias por contribuir al debate público, especialmente Fernando como presidente, por este tipo de iniciativas, y también, como no, pues a Gregorio por querer moderar esta mesa, a Vicente, y también pues a quien con hoy comparto alguna de las reflexiones, aunque lo hagamos por separado para no entrar mucho en debate, que ya hemos tenido bastante estos días de campaña electoral, así que José Vicente, lo hacemos por separado, pero es un placer pues estar también en esta tarde contigo para compartir algunas reflexiones sobre la situación de la economía española y especialmente también sobre los fondos europeos, que es un poco pues el interés que teníais hoy, ¿no? Entonces me voy a centrar en esto, luego creo que tenemos la posibilidad de alguna pregunta donde, si queréis, pues podemos profundizar en algunas de las cuestiones. Una visión rápida general de cómo estamos, ¿no? De cómo está la economía española. Luego José Vicente puede daros también otra visión, la suya, pero bueno, voy a tratar de daros algunos datos de la economía española que nos permiten pues no perder también la perspectiva, ¿no? Como saben todos ustedes, 2023 en términos generales ha sido un buen año para la economía española. Esta afirmación se sustenta en los datos. El crecimiento económico de España, de la economía española, ha sido de un 2,5%. Esto implica, en términos comparados con la zona euro y con la Unión Europea, que hemos tenido un crecimiento 5 veces superior al de los países de nuestro entorno, 2,5 frente a una media del 0,4%, ¿no? En términos de empleo, los datos también lo saben, han sido unos buenos datos. 2023 ha cerrado con muy buenos datos en el mercado de trabajo, y los meses que ya vamos viendo de este 2024 también han sido unos extraordinarios datos. Como saben, hoy en España
tenemos el mayor número de personas trabajando de la serie histórica. Nunca antes había habido tanta gente trabajando en nuestro país, 21,3 millones de afiliados a la seguridad social, y además reduciendo la tasa de desempleo hoy en el 11,7%, la menor tasa de desempleo desde el año 2008, lo que se traduce en 2,6 millones de personas desempleadas. Por tanto, el mercado laboral se ha comportado también muy bien en el año 2023, y con un dato que siempre me gusta destacar es que hoy tenemos también 10 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, también la cifra más alta de nuestra historia. En algunos otros datos también macroeconómicos, ¿no?, de cómo está la situación de la economía española, es que 2023 ha sido un año récord para las exportaciones de nuestro país. Junto con el año anterior llevamos 2 años batiendo récord en exportaciones. Esto es un buen dato para la economía española. También ha sido un año en el que hemos recibido el mayor número de turistas de nuestra historia, y, por ejemplo, por poner algún otro dato también positivo en términos macroeconómicos, es que junto con estos datos estamos consiguiendo algo que es necesario en la economía española, es también reducir la deuda y el déficit públicos. Saben que como consecuencia de la pandemia estos dos variables, estos dos indicadores, pues tuvieron un comportamiento con un crecimiento bastante importante. Entendíamos que era la forma de responder a la situación económica, y como consecuencia de la normalización pues, y de de buenos datos económicos, pues en este año, en 2023, hemos conseguido seguir reduciendo tanto el déficit como la deuda pública, incluso por encima de las previsiones iniciales que tenía el gobierno. Esto se debe en buena medida al propio dinamismo de la economía española, a la mayor recaudación fiscal como consecuencia de esto, y en buena medida también pues a el mayor número de personas trabajando, y también un efecto de la inflación, ¿no? Algo que ha de preocuparnos al conjunto de la sociedad, y por tanto también celebrar que estemos consiguiendo también controlar la inflación, que como saben llegó a superar el 10% y hoy ya pues está en parámetros mucho más reducidos, la inflación subyacente en el entorno del 3%, ¿no? Bueno, esta es de una forma muy rápida, muy general, algunos indicadores de cómo está la economía española en 2023, ¿no? Cómo hemos cerrado la economía y cómo estamos. En buena medida todo esto tiene que ver, y voy a hacer primero algunos datos de cómo es los fondos europeos, ¿no?, el plan de recuperación, y luego unir ambas cosas. Como saben, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la Unión Europea, tuve la oportunidad aquí en unas jornadas empresariales que también organizó el Consejo General, pues de reflexionar sobre ello, decidió desplegar el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Para que tengamos un contexto histórico, es la mayor inversión pública de la historia de la Unión Europea. Nunca antes la Unión Europea, los 27 países de la Unión, habían desplegado un plan tan ambicioso de inversiones y de reformas. Un plan que se tradujo en nuestro país en cifras también sin precedentes desde el punto de vista de la llegada de recursos públicos, de fondos públicos, inicialmente 140.000 millones, como saben, después ampliado hasta los 163.000 millones de euros. Son cifras muy redondas, muy globales, de lo que representan en un país como España, que, como también saben, fuimos uno de los primeros países en tener aprobado el plan, en ser valorado por la Unión Europea, y hemos sido también, a lo largo del desarrollo del plan, uno de los primeros países siempre en ir recibiendo los primeros desembolsos, porque estábamos cumpliendo tanto los hitos como los objetivos y las reformas que en el plan se planteaban, ¿no? Esas son las grandes cifras del plan de recuperación, ¿no? Cifras que a día de hoy, hasta hoy, se han traducido en más de 37.000 millones de euros
para la economía real, que ya han llegado a las empresas. Esto sobre las transferencias, la parte de transferencias representa aproximadamente el 58% del plan, ya ha llegado a la economía real. Y un dato también muy importante, porque también hubo mucha discusión sobre ello, seguro que lo recordarán, que no era un plan diseñado para la pequeña y a la mediana empresa, ¿no? Bueno, pues las cifras demuestran que el 40% de los recursos ha llegado a la pequeña y a la mediana empresa del plan de recuperación, otra parte ha llegado a las grandes empresas y otra también muy importante a las diversas administraciones públicas en la descentralización territorial del Estado, ¿no? Ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas. Y estamos ya trabajando en algo que me parece fundamental, que es en el desarrollo de la segunda parte del plan, ¿no? La que tiene que ver con la financiación y los recursos con los que tenemos que ayudar también al tejido productivo en un momento también de encarecimiento de la deuda, del encarecimiento de la financiación como consecuencia de la normalización de la política monetaria y de la subida de tipos de interés, aunque esta semana pasada ya hemos tenido un pequeño respiro con esa decisión de reducir los tipos del Banco Central Europeo. Pero en cualquier caso son, en comparación a los últimos años, relativamente elevados y por tanto la importancia de tener ahora una financiación en mejores condiciones pues nos hacen que España tenga que aprovechar esos 83.000 millones de la segunda fase del plan de recuperación, ¿no? Estas han sido, por tanto, las grandes cifras del plan, las grandes cifras macroeconómicas, las grandes cifras del plan y a la pregunta de si los fondos europeos han tenido la repercusión, el impacto que se esperaba en la economía española, ¿no? Yo creo que, por dar una respuesta rápida y luego tratar de desarrollarla, es que sí, que buena parte de todos estos datos que hemos tenido y del buen desempeño de la economía española no se entenderían sin el despliegue de los fondos europeos. Por tanto, esa es solamente una respuesta que podría ser un titular, pero conviene ir a algunos datos concretos que demuestren esta afirmación, ¿no? Y voy a tratar de dar alguna valoración de por qué el plan de recuperación, los fondos europeos, sí que han tenido una importancia en la economía y en el proceso transformador de la economía española. En primer lugar, si nos fijamos en términos de la calidad del empleo, objetivamente la calidad del empleo en nuestro país ha mejorado y en buena medida tiene que ver con el plan de recuperación, porque mucho del empleo que se ha creado en los últimos años tiene que ver con sectores de alto valor añadido. De hecho, 1 de cada 5 empleos que se crean hoy en España son de sectores de mayor valor añadido, sectores que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la informática, con la ingeniería, con las matemáticas, por tanto, de mayor valor añadido. Y un dato más es que el empleo en sectores de I+D+I ha crecido desde el año 2018 un 50% en nuestro país. Esto no se entendería en buena medida sin los fondos europeos y sin la apuesta estratégica por algunos de los sectores y del incremento de partidas para la I+D+I. Una segunda idea que demuestra la importancia del plan de recuperación y, ojo, queda mucho camino por andar en la economía española si queremos ser competitivos, es también una mayor productividad. La transformación de nuestro tejido productivo, que siempre venimos diciéndolo, ¿no? Es un mantra que a los economistas nos han escuchado mucho, ¿no? La necesidad de que cambiemos nuestro tejido productivo, que nuestras empresas sean más productivas, ¿no? Bueno, pues en buena medida el plan de recuperación nos está permitiendo esta transformación que va a incidir en una mayor competitividad a medio y largo plazo de la economía española aparejada a esa mayor productividad, ¿no? De hecho, si nosotros comparásemos la estructura productiva que teníamos en el año 2018 y cómo ha evolucionado realmente, vemos que 2/3 partes de la mejora de nuestra productividad observada tienen que ver con el cambio del modelo productivo. Por tanto, tiene un impacto bastante significativo el plan de recuperación.
Una tercera idea que tiene que ver con el plan de recuperación es que España está siendo capaz de atraer inversiones. España también en los últimos 5 años ha alcanzado en 3 de esos 5 años máximos históricos en inversión extranjera directa. Por tanto, esto es un buen dato que tiene especialmente pues, algo que ver con los proyectos Greenfield, por tanto, en sectores más transformadores, en sectores de los que hablamos del cambio de modelo productivo, energías renovables, muchos de ellos ligados a actividades de I+D, que tienen que ver mucho con el impacto y la incidencia del plan de recuperación, que como saben, 2 de sus ejes estratégicos eran la transformación digital y la transición ecológica. Por tanto, ahí tendríamos un tercer factor que explica estos impactos del plan, y uno que me parece importante especialmente porque además ha funcionado en buena medida como política contracíclica, es el incremento de la inversión pública. Por primera vez España ha conseguido desde el año 2011, en estos años de despliegue del plan, tener una inversión pública neta positiva. Por tanto, hemos dejado de descapitalizarnos desde el punto de vista de la inversión pública a tener una inversión pública mayor que la que teníamos el año anterior. Y esto no se entendería sin la contribución decidida y decisiva de los fondos europeos, de las inversiones que estaban recogidas en el plan de recuperación. Y esto también en buena medida ha tenido un efecto arrastre, un efecto empuje en la inversión privada, porque ha habido muchos proyectos que tienen que ver con el plan de recuperación que van con la colaboración público-privada. Están, por tanto, las cifras de inversión y, por tanto, ese aumento del stock en capital, en inversión de capital, pues demuestran también la importancia del plan, ¿no? Y para dar dos ideas finales y reducir un poco el tiempo que habíamos dicho que íbamos a reducir, la previsión del Banco de España, del propio Servicio de Estudios Económicos del Banco de España, cuantificaban el plan de recuperación, el impacto potencial en la economía española en 2 puntos porcentuales de nuestro PIB de mayor crecimiento hasta el año 2030. Estas son cuantificaciones del Banco de España. ¿Podemos hacer más como economía? Quiero hacer también un poco de autocrítica, si me lo permiten. Creo que sí, creo que tenemos que ser capaces de aprovechar la potencialidad que representa un plan tan ambicioso como el plan de recuperación para que tenga una mayor incidencia en la economía española. Y esto, y aquí es donde siempre aprovechamos para intentar tener más sinergias con el sector privado, con la colaboración del sector privado, no será posible sin la colaboración de las empresas y del tejido productivo. Yo soy de los convencidos que cree que la economía española, que nuestro país, que nuestra actividad puede avanzar más y mejor con la colaboración del sector privado. Por tanto, yo creo que una de las potencialidades que tenemos que ser capaz de aprovechar como país es que pues toda la dinámica de inversiones y de reformas del plan de recuperación pues tenemos que hacerlo también con el sector privado. Como ven, creo que tenemos tarea. Las previsiones económicas para los próximos años en España son también muy positivas. Como todos los organismos nacionales e internacionales están revisando al alza las previsiones de crecimiento de la economía española, pero eso no quita para que bajemos la guardia, porque estamos también en un contexto de elevada incertidumbre. La economía tenía riesgos desde hace años, desde la pandemia. Sabemos que también hay una elevada incertidumbre, en este caso motivado también por conflictos internacionales, algunos muy cerca, en la Unión Europea, en las puertas de la Unión Europea, como es el de Ucrania, y el conflicto que preocupa y nos ocupa también, como es el de Oriente Próximo. Por tanto, las incertidumbres creo que tenemos que responderlas también con mayor, y con esa última idea termino, con una mayor implicación de todos para que al menos podamos desde lo público, pero también con la colaboración privada, aportar alguna certeza más a nuestra economía. En fin, esta era la primera parte de la exposición, hemos acortado un poco, espero que nadie se haya dormido y ahora pues seguro tenemos un tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias.
A mí, Pedro, me ha gustado tu intervención. Yo coincido con el diagnóstico que está dando la situación económica presente. Creo que también los fondos europeos están teniendo un efecto positivo. Pero, sin embargo, hay una variable que nos preocupa de la perspectiva de la empresa, que es la inversión. La inversión empresarial, porque está teniendo un recorrido menos dinámico que otras variables macroeconómicas. Y de esta perspectiva me gustaría saber qué piensas que se podría hacer o que se va a hacer en los próximos meses precisamente para fortalecer la inversión empresarial en España, que yo creo que es el punto de arco para que la eficiencia en el impacto de los fondos europeos se optimice sin dejar de reconocer que está siendo positivo su implementación. Sí, yo comparto, ¿no? Compartimos esa preocupación, y es cierto con esta última parte de la intervención con la que terminaba, ¿no? En momentos de incertidumbre, pues hay algunas variables económicas pues, que sufren más, ¿no? Es difícil decidir nuevas inversiones y nuevos proyectos empresariales en contextos de incertidumbre. Por tanto, buena parte de lo que suceda a futuro pues, va a tener que ver en la medida que seamos capaces de resolver algunas de esas incertidumbres. No, tampoco escondo la idea de que también es importante despejar algunas incertidumbres propias de la situación española, ¿no? Muchas son de un contexto nacional, internacional, pero también hay algunas de contexto nacional. Como saben, hemos tenido muchos periodos electorales. Creo que ahora hemos cerrado un ciclo electoral importante. No va a haber elecciones, al menos no están previstas elecciones en los próximos tiempos, y por tanto creo que tenemos también desde lo público que trabajar en esos escenarios que aporten mayor certidumbre, elaborar ya, estamos en ello, en unos de los nuevos presupuestos generales del Estado para el año que viene, que como saben fueron prorrogados como consecuencia de las convocatorias. ¿Es previsible que se van a presentar los presupuestos en septiembre? Esa es la previsión del Gobierno, sí. O sea, que va el presupuesto para el año que viene ya un presupuesto nuevo, ¿no? Esa es nuestra previsión, porque sería una muy buena noticia. Sería muy buena noticia, y porque además yo creo que hay algunas partidas y algunos capítulos del presupuesto que necesariamente tienes que tenerlos, y tienen mucho que ver con la situación económica y también con la situación de las empresas. Bien. Yo no sé, es decir, si hay alguna pregunta, alguna consideración. Pues realmente agradecerte, Pedro, tu intervención. Yo creo que el diagnóstico de la economía española es positivo a corto plazo. Eso es una satisfacción para todos, ¿no? Que los fondos europeos es una oportunidad histórica, que es verdad que les ha costado tiempo coger ritmo ahí. Y luego lo que yo decía es la necesidad de que se generalice su impacto, ¿no? Debe ser un poco la gran reflexión. Y también como novedad, que yo creo que es una noticia importante lo que acabas de decir, ¿no? Pues que podamos tener un marco presupuestario ya el año que viene, porque las prórrogas presupuestarias no dejan de ser marcos extraordinarios y que no es el mejor marco. Es decir, siempre es mejor un presupuesto en el cual se puedan fijar las prioridades de política económica en cada momento. Yo creo que el ciclo económico español está siendo positivo y el gran reto es intentar prolongarlo en el tiempo e intensificarlo, ¿no? Y esa es la necesidad de que la política económica pues, genere un entorno de certidumbres, y por eso te lo decía, ¿no? La verdad es que esta crisis ha sido distinta, porque ha sido la primera crisis en la economía mundial que un endurecimiento financiero no ha desembocado en recesión. Entonces, una singularidad que tradicionalmente siempre había recesión. Por eso me parece que estamos en una situación distinta. También creo que ha sido muy positivo el control de la inflación. Yo creo que un episodio inflacionario como hemos tenido de 2 dígitos, haberlo conseguido en tiempo, y creo que es muy positivo. Y la parte, es por poner un nubarrón a la economía española, donde tenemos una dificultad, yo creo, importante, es en la consolidación presupuestaria. La consolidación presupuestaria es un gran reto que con la normalización de reglas fiscales tendremos que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Y ese es un poco el marco que creo que vamos a desenvolver en los próximos años. Pues coincido en mucho de lo que decías, ¿no? Por completar dos ideas, porque seguro que a muchos, ¿qué va a pasar, ¿no? Cuando termine el plan de recuperación y los fondos europeos, ¿no? Cuando terminen las importantes inversiones. Yo creo que si hacemos las cosas bien, la inercia del plan de recuperación y por tanto las inversiones que hoy tenemos van a sentar las bases para ese mayor crecimiento potencial, es decir, el esfuerzo que están haciendo especialmente empresas en la transformación de sistemas de producción, en descarbonización, en adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Las nuevas tecnologías,
la inteligencia artificial, están sentando las bases para esa nueva economía y, por tanto, para que cuando terminen los fondos europeos podamos seguir teniendo ese impulso, ¿no? Y una segunda cuestión de política económica y de política fiscal que es importante, ¿no? Que es la consolidación fiscal y que España dé un mensaje también de certidumbre a los inversores internacionales. Yo soy de los que piensan que la política monetaria, que la política fiscal es fundamental aplicarla bien, y eso implica que en momentos de dificultades con la pandemia haya una mayor inversión y un mayor gasto público, pero que en momentos de mayor bonanza tengamos que volver a esa senda de estabilidad para luego poder volver a tener, cuando vuelvan las dificultades, ese margen fiscal, ¿no? Yo creo que es muy importante y todavía queda camino por recorrer lo que España ha hecho en apenas 2 años de reducción de déficit y de deuda. Llegamos a tener una deuda pública de ratio del 125% del PIB. Hemos hecho un ejercicio de 17 puntos de reducción de ratio deuda-PIB en muy poco tiempo. ¿Queda camino? Sí, desde luego, ¿no? Pero yo creo que y ahí es fundamental, por ejemplo, tener unos nuevos presupuestos generales del Estado que también marcan buena parte de ese objetivo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que también soy optimista, como me he centrado sobre todo en algunas de las variables pues más capitales de la economía española. Hay alguna debilidad. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo algunas debilidades de la economía española se están corrigiendo, porque antes dábamos, por ejemplo, los datos de empleo, ¿no? Pero tan importante cuando uno analiza el mercado laboral es la calidad del empleo, ¿no? Y hay unos datos que forman parte en definitiva del plan de recuperación, porque era una de las reformas ligadas al plan de recuperación, por ejemplo, la reforma laboral, que nos ha traído una mayor calidad en el empleo, ¿no? Veíamos los datos del mes de mayo, como por ejemplo 4 de cada 10 empleos que se firman son indefinidos, que desde la aprobación de la reforma tenemos 3,6 millones de personas con contrato indefinido más, con mayor calidad. Por tanto, hemos reducido la temporalidad, que sigue siendo alta, pero se ha reducido mucho, el desempleo juvenil, que todavía es alto, pero mucho más bajo de lo que teníamos hace unos años, ¿no? Yo creo que, en fin, España, además de tener buenos datos de la economía española, como hemos visto, está corrigiendo algunos de los problemas estructurales que teníamos, y el mercado de trabajo sobremanera es uno de ellos. Por tanto, yo soy optimista, pero ojo, insisto siempre mucho que es un contexto de incertidumbre y que quedan cosas por hacer. Sí. Pues muchísimas gracias, Pedro, al final de tus reflexiones, por seguir dando continuidad a la mesa y cumplir el horario. Le íbamos a pedir a José Vicente Marí si se puede incorporar. Y yo me voy, ¿eh? Y muchísimas gracias, Pedro.